El gran debate con Adolfo Beck. Estamos en el gran debate con Adolfo Beck, que cuenta con el patrocinio de Sopas de Mamá y Postres de la Abuela MRG, en el Paraguay, en la Soledad, en la carrera 21 con calle 53, en la calle 124 con séptima, en la calle 140 con carrera 19 y en la calle 90 con carrera 16. Sopas de Mamá y Postres de la Abuela MRG. También con el patrocinio de Neocentro. Neocentro, el centro comercial con mayor proyección de Bogotá y Colombia. Neocentro, en la avenida Jiménez con carrera 10ª. Neocentro, alta tecnología, confecciones, zapatos, terraza de comidas y la presencia de Tabuena, la arepa ocañera. Y hoy vamos con el tema del día, la brujería y la política, que tiene, porque la relación de uno y con otro todavía tiene vigencia en esas prácticas. Vamos con la gente que sabe. Vamos con la gente que sabe. Hoy celebra el Halloween. Esa fiesta sí, y quiero antes presentar a los invitados para entrar con el análisis. El filósofo e interlocutor habitual de este programa, William Rojas. Bienvenido. Bueno, un saludo muy especial para todos, al maestro Adolfo. Qué gratificante estar con ustedes tratando un tema tan importante del que todos saben, pero nadie quiere hablar. Que las hay, o hay gente que todavía cree en eso. Por supuesto que sí. Hay un elemento muy importante para contextualizar a nuestros oyentes y es que política y religión van de la mano y es elemental, Sí. ¿sí? Y la manera en que se concibe el mundo o la manera en que se entiende lo que el filósofo de las religiones, Mircea Eliade, llamaba las hierofanías. Una hierofanía es la manifestación de lo sagrado. Es la manera en cómo el hombre, el ser humano, ¿sí? Por medio de ciertas representaciones, busca lo sagrado y construye ontológicamente el mundo, su ser, lo que es el mundo como tal dentro de lo sagrado, que es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Gracias. También quiero saludar al estudiante de Derecho, Eduardo Caicedo. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Adolfo Becker. Un saludo a William, un saludo a todos los oyentes. Bueno, hoy vamos a tratar un tema bastante profundo en el tema de la cohesión, en el tema de la política y la brujería. Yo quiero traer ¿Por qué los políticos dependen de esas cosas? ¿Por qué tienen esa relación? Bueno, esto es una cosa que viene de hace mucho, ¿no? Esto no es una cosa nueva. Hoy, hace poco, bueno, vimos un poco... ¿Las religiones rechazan la brujería? Claro, por supuesto. Claro, lo que pasa es que es la herencia, que es lo que vamos a hablar hoy, de ciertas manifestaciones antiguas precristianas, sí, ¿cierto? De cómo hoy se manifiestan de otra manera. Por ejemplo, yo soy un hombre creyente y rechazo ese tipo de cosas. Ese tipo de manifestaciones. ¿Usted no es un hombre creyente? Claro que sí. ¿Y rechaza también eso? Por supuesto. ¿Usted también, Eduardo? Por supuesto que rechazo eso. Yo quiero traer también a colación un poco el libro de Germán Castro, que hizo el libro de La Bruja. ¿La Bruja? Nos habla de un relato. ¿Familiar suyo? Entonces, sí, señor. Sí, señor. Primo segundo de Germán Castro. Trata el tema sobre una bruja que le hacía trabajos al expresidente Julio César Turbay. No me diga, ahí narra eso. Sí, señor. Historias conocidas. Sí, señor. Eso es un tema bastante peliagudo. Pero eso no demuestra la debilidad del ser humano cuando se recurre a ese tipo de cosas. Lo que pasa es que, como dice el filósofo Mircea Eliade, la manifestación de lo sagrado es permanente en el ser humano. ¿Sí? Está con nosotros, vive con nosotros y es la forma en que nosotros tenemos de comunicarnos con lo trascendente o lo superior. La búsqueda de lo superior es supremamente importante para el ser humano y sobre todo para manifestar o crear su mundo alrededor y su orientación previa. ¿Por qué? Porque es que nosotros siempre estamos buscando un punto fijo, un origen, una causa, una razón de ser. Y ese origen y esa causa de razón de ser ha conllevado todo el ejercicio de las religiones que existen en el mundo. No es menos cierto que la brujería es parte de una herencia que se ha venido estableciendo desde épocas precristianas, de ciertos ritos, ¿sí?, religiosos de épocas precristianas que han conllevado a entender primero cuál es la relación que tiene el hombre con lo trascendente, partiendo de un hecho, por ejemplo, con las creencias y rituales tibetanos, por ejemplo. Se sabe y se tiene conocimiento que la brujería occidental
se hereda a partir de estas creencias tibetanas y tiene algunos ciertos elementos muy parecidos a lo que hoy se comprende, como por ejemplo volar, la hechicería, la superstición, la invisibilidad, todas estas formas que se le dan a la brujería vienen de esa herencia tibetana, indoeuropea, ¿sí? Un poco muy oriental, ¿sí? Y se viene a manifestar con mayor apogea dentro de los siglos octavo más o menos. Vamos al caso concreto, el Halloween. ¿Y cuál es su connotación? ¿Cuál es su historia? El Halloween tiene primordialmente dentro de la creencia cristiana, hablo del cristianismo en general, dentro de la iglesia, la víspera de los santos, que arranca desde el 1 de noviembre, ¿cierto? La fiesta de todos los santos. La fiesta de todos los santos. Algunos, y aquí es donde entra el debate, algunos dicen de que realmente la festividad viene por algunas creencias célticas, los druidas celtas, ¿cierto? Otros, por el contrario, dicen que realmente fue el Papa Gregorio VI quien institucionaliza el día víspera del Día de Todos los Santos. Pero una cosa es el día de víspera de todos los santos y otra es la connotación que tiene. Evidentemente. Y ahí es donde está el debate, mi estimado Adolfo. El debate es de dónde viene el origen. Yo prefiero partir de los académicos católicos que tienen un ejercicio muy interesante, donde señalan que realmente hace parte ese panteón romano de la víspera de los santos y es la comprensión que tiene el hombre, entre otras cosas, de los muertos, ¿cierto? De los muertos y de cómo de esos muertos que vivieron temporalmente entre la tierra han sido muy importantes para el ser humano. Mire lo curioso, ¿no? Lo curioso de cómo es la connotación religiosa a la connotación que le hacen hoy en día, ¿no? Porque era una fiesta que yo entiendo que nosotros la copiamos de los Estados Unidos. La actual sí. La actual la copiamos de los Estados Unidos. Completamente copiada. Perdón, yo recuerdo que de joven era fiesta que solo celebraba la colonia americana, incluso unos se celebraba en el Colombo americano. Yo asistí a una fiesta, un baile, motivo de esta fiesta, pero no estaba generalizada como la tenemos hoy. Lo que yo veo lastimosamente es que hoy estamos en una sociedad hipersexualizada, ¿no? Eso lo hemos hablado, que es parte dentro del progresismo y la decadencia de la modernidad. Y mire cómo se conjuga esta práctica anglosajona, porque lo que tenemos es una práctica anglosajona, el Halloween, pero cómo se hipersexualiza, porque usted empieza a ver que realmente lo que buscan es una excusa para unas ciertas manifestaciones de tipo sexual, curiosamente, ¿no? Entonces es una forma de pervertir completamente los orígenes y las causas, ¿no? Nosotros la adoptamos ya después de un tiempo como el Día de los Niños. Pues es algo muy curioso, porque el Día de los Niños realmente es en mediaciones de abril y mayo, ¿no? Entonces, Sí, mire el Día del cómo- Niño. El Día del Niño, ¿no? niño. Y ya le tenemos el Día de los Niños. De los niños. Ahí es donde uno entra a asimilar, mire cómo había una degeneración completa. Y aquí es donde quiero hacer la introducción al tema de la conexión con la política, de cómo se han utilizado estas formas de artilugios, estas formas de herencias pasadas para comprender y buscar poderes, ¿cierto? Porque eso es lo que pasa hoy en día, están buscando poderes para establecerse dentro del mundo terrenal. De pronto nuestro invitado puede explicar un poco más A ver, del libro. Eduardo. Sí, señor. Bueno, el libro de la bruja nos trae a colación, pues un caso más actual Sí, eso. a Colombia. Y no fue no hace mucho. Si uno se pone a ver entre retrospectiva, vemos que la presidencia de Julio César Turbán no fue hace mucho. Y aunque seguramente hay muchos libros sobre política y sobre historia de las familias, por ejemplo, el libro del tío, de Lenin, que narran también ciertas historias cruentas y bastante oscuras sobre la política. Yo creo que el libro del tío desmarca, tocando esa connotación de la brujería y de todo este tema de la santería y demás, y cómo a través de ella se llega y se busca el poder, y se busca no solo el poder político, sino también el poder social, el poder ¿no? Y no nos debería sorprender ahorita que hace poco se hicieron unas manifestaciones de santería y demás en el Congreso de la República. Eso ahorita no, si ustedes se ponen a ver en las noticias, no ha causado tanto el revuelo como causaría en esa época, porque en esa época el libro de Germán fue está censurado, se puso una demanda en su contra para censurarlo. Germán gana esa demanda en la Corte Suprema de Justicia.
Y se saca el libro a la luz, se revelan unos detalles ahí sobre la familia Turbay, no solo sobre el expresidente, sino también sobre la señorita que descansa en paz, Diana Turbay. Entonces revela unos detalles y unas historias que de pronto ahorita tomaremos más a fondo. Pero ¿por qué la política tiene esa dependencia? Como lo manifesté al principio, la política y la religión van de la mano. Siempre ha existido porque el poder, recordemos, si lo miramos de un enfoque muy tradicional, que es la línea en la que yo me enmarco, recordemos que el poder viene originalmente de Dios supremo, ¿cierto? Y la manera en que los emperadores se organizaban, ¿cierto? Porque el poder del emperador no emanaba como tal de un voto, no emanaba de un pueblo, no emanaba de una nación, porque no se comprendía sus conceptos, sino emanaba directamente de Dios. Y hay un caso muy curioso, mi estimado Adolfo, que quiero contarle a los oyentes. Sucede que cuando Napoleón Bonaparte iba a ser coronado, ¿cierto? Asiste, obviamente, el papa de su tiempo, de su momento, pero hay algo muy curioso y es que hacen toda la ceremonia, pero el Papa no corona a Napoleón Bonaparte, porque Napoleón Bonaparte no quería aceptar que había un poder religioso que le diera la bala a él como emperador, porque recordemos que él es, digamos que la fase final de la liberalización, de la Revolución Francesa, la libertad, igualdad y fraternidad y demás, que ya lo hemos discutido. No lo corona como tal, sino el Papa se retira, obviamente, pues, hace su tema sacral religioso, ¿sí? Pero él se retira después de la coronación civil. ¿Cuál fue la consecuencia de este tema? Algunos historiadores dicen de que el mismo Napoleón Bonaparte le retira la corona, le quita de las manos del Papa la corona. Esto significó la desgracia para Napoleón Bonaparte. Conocemos la historia después de cómo él pierde todo, ¿sí? Termina después en la batalla de Waterloo y sabemos las consecuencias que esto origina. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento en el que se rechaza el poder político, rechaza el origen de donde se ostenta el poder, porque el poder terrenal tiene que tener una consecución del poder hacia arriba, del ascenso hacia arriba. Pues en el momento que hay ese rechazo, esa ruptura, es donde se empieza a buscar ya no por medio de Dios, esa emanación de poder, sino se busca en otros sectores como por ejemplo la santería, que lo vimos con Gustavo Petro. O no fue gratuito que, por ejemplo, a las iglesias de este sector, donde nos encontramos muy cercanos al Palacio de Nariño, se les prohibió la misa, entre otras cosas. ¿Qué opina, mi estimado Eduardo? Bueno, yo opino que estamos en una situación muy complicada en el tema religioso porque estamos en un gobierno que entró, digamos, con el pie izquierdo frente a lo que se tenía en costumbre de que las misas y todo lo demás siempre hubiera estado como con esa bendición y con esa venia de la Iglesia Católica aquí en Colombia. Ya sabemos, como les venía comentando, el tema de Julio César Turbay. De hecho, yo que recuerdo, la primera acción que toma Belisario Betancur cuando toma el poder es un exorcismo a la Casa de Nariño. Hace poco, pues, hicimos el similitud con el expresidente Duque, cuando llevó al padre Chucho a la Casa de Nariño para hacer un exorcismo en general. Dado que también, si ustedes recuerdan, Juan Manuel Santos también había hecho también como unos actos de santería y demás cuando se posesionó y estuvo allá en la Sierra Nevada y bueno, tuvo muchas cosas. Pero es cierto que en lo que se viene con Gustavo Petro en el tema de religioso se puede estar muy complicado con ese tema de la santería. Y la simbología. Hay algo muy hecho, muy relevante que casi nadie lo comprendió, pero toda la posesión de Gustavo Petro fue un rito simbólico, la simbología que cargaba detrás de el hecho de llevar la espada de Bolívar, el hecho de la manera en que se acomodaron y se conformaron, por ejemplo, la posesión espiritual que él habló previo antes de su posesión en la Casa de Nariño. O sea, son manifestaciones religiosas en un sentido de esa línea, que es un poco contrario al cristianismo como tal. Y es que hay algo muy importante entender y es lo siguiente. La herencia que tiene la brujería actualmente viene de unos conexos o creencias, ¿sí? De los antiguos rumanos y hacia atrás indio-tibetanos, los yogis y demás, donde muchos son ritos hacia la fertilidad y la salud, ¿sí?
Pero estos ritos cambiaron su lugar y fueron a buscar otros espacios, como por ejemplo ya el ritualismo sexual. Ahí es donde ingresa ya el tema del ritualismo sexual con mujeres jóvenes, vírgenes y demás, y los hombres. Y se da al mismo tiempo algo que se llama el combate ceremonial. El combate ceremonial se entendía, y ahí es donde viene y se plasma lo del tema de la magia negra y la magia blanca, ¿cierto? Que este combate ceremonial daba como resultado la búsqueda de un antagonismo expresando la virtud y la vida cósmica. ¿Cómo se traduce eso hoy en día? Se traduce en que como el hombre pierde la herencia que le facultaba con Dios, su línea de autoridad y jerarquía de poder donde emana, tiene que buscar entonces en estas otras tradiciones, ¿sí? Cómo buscar mantenerse en el proceso. Hemos visto las consecuencias de eso y lastimosamente en Colombia vamos a ver esas acciones que se vivieron de la santería con Gustavo Petro en su posesión, vamos a ver la consecuencia generalizada, porque hay algo muy cierto, mi estimado Adolfo, usted no puede rechazar a Dios como tal, al Dios supremo. Usted no puede decirle simplemente no, con usted no voy. ¿Sí? Entonces se desatan unas fuerzas oscuras, estas lecturas del tabaco y demás, ¿sí? El panteón orisha de los santeros, realmente lo que lleva es una consecución. Y mire, ustedes no me pueden creer o no, pero Cuba es una manifestación de lo que pasa. Allá absolutamente la santería domina el tema político y Haití, entre otras Pero cosas. Colombia es un país religioso, Colombia es un país católico, básicamente. Colombia, y rechaza este tipo de Totalmente. cosas. Sí, Su señor. sociedad es absolutamente conservadora, es una sociedad cristiana en todos los sentidos. Bueno, está con nosotros el imán Julián Zapata. Bienvenido, imán. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mi querido maestro Adolfo Beck. Gracias por esta generosa invitación en una tan especial de este equinoccio de invierno, tan especial para los pueblos antiguos. No solo equinoccio de invierno, sino que Para las también costumbres de nuestro tiempo. hoy es el día para muchos, el día de las brujas, para otro el día de los niños, para otro es el tradicional Halloween. ¿Cuál es su lectura sobre este tipo de cosas? Bueno, para mí la lectura más importante es que esta fecha tiene que ver con una antigua tradición espiritual del mundo celta, sobre el que se ha descubierto muy poco, sobre los druidas, los grandes sacerdotes, pero la importancia que tiene es por el fenómeno de la filosofía y la mística profética, el esoterismo, y concretamente con una figura legendaria que se llama Merlín, que era de ese mundo, un superprofeta que vivió en esa época, conocido, que ha tenido pasado, se ha convertido en leyenda, y lo mismo que el rey Arturo, y los caballeros de la mesa redonda. Entonces, claro, ese tema del mundo de las hadas, del mundo de los druidas, del mundo céltico, fue lo que venimos heredando hoy, cuando vemos la gente invocando tanto esa fecha tan importante hoy, que se abre una puerta para que la gente que viene del más allá, es decir, del mundo espiritual, visiten los vivos, y especialmente los que han partido. Imán, por favor, se me corre un poquito que estamos con mal sonido, se me ubica un poco mejor, Imán. ¿Aló? A ver, espérenme, me ubico, gracias, ¿me escuchan mejor? No, por favor, sí, ubicarse en otro sitio, a ver si logramos que la señal nos llegue con mejor calidad. Un segundo. Tranquilo, Imán, esperamos. De la emisora Mariana y maestro Adolfo, ¿me escucha? Sí lo escucho, pero el sonido muy débil y con ciertas dificultades, Imán. No tiene una mejor ubicación. Bueno, estamos hablando, ¿me escuchan ahora sí mejor? Ahora sí mejor, sí. Bueno, que esta es una tradición profética importante, que tiene que ver con una figura legendaria, esta fecha del 31 de octubre, que tiene que ver con una figura legendaria que se llama Merlín, un profeta antiguo enviado a los persas, enviado al mundo de los celtas, a este mundo antiguo, y a sus sacerdotes druidas. Hay que recordar que esta fecha del solsticio, del equinoccio de invierno, tiene que ver con un fenómeno muy fundamental que se habla, y es el hecho de la comunicación entre los vivos y los que han partido al otro mundo, a la dimensión espiritual, o lo que llaman el mundo de los muertos, que no existe. Y hoy esa puerta se abre para la comunicación entre los vivos y los que han partido en este mundo. Entonces, esta lectura de hoy, tiene que ver con una figura histórica que es Merlín, y un famoso rey también legendario que se llama el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, es decir, unas figuras legendarias que hablan del mundo de las hadas, es decir, de un mundo totalmente espiritual y metafísico que la gente convirtió ahora en una fiesta, como el tema del Halloween, pero que tiene alguna verdadera connotación espiritual y metafísica, es decir, universal, y la fiesta se ha universalizado.
en Oriente y Occidente, pero se ha universalizado porque tiene un mensaje profético y místico, esotérico, gnóstico, y por supuesto, lo más importante para los oyentes de emisora Mariana, que es una emisora espiritual, es que aquí lo que estamos recordando hoy es el legado de un gran profeta llamado Merlín, esencialmente un gran mago, un gran profeta mago, alquímico, etcétera. Y otra cosa importante, estas fechas nos permiten recordar un fenómeno interesante, la importancia de que se reforme nuestra academia. Es decir, necesitamos una cátedra de historia y filosofía de las religiones, una cátedra de historia y filosofía de las tradiciones espirituales para conocer otros mundos, no como simples leyendas. No, hay mitos que son históricos pues porque no hay nada escrito y se pierden a la noche de los tiempos. Pero lo maravilloso de esto es lo que nos queda por hacer como colonia, como patria, como nación, de tener una cátedra de historia y filosofía de las tradiciones espirituales, no solamente para conocer otras civilizaciones e interactuar y cooperar con ellas, en el tema, por ejemplo, del diálogo entre civilizaciones, sino para combatir las sectas siniestras, las sectas satánicas, las sectas oscuras, los que navegan en el mundo de la cloaca, de lo oscuro, de lo confuso. El tema del Halloween es una fiesta bonita, que tiene remembranzas, reminiscencias de un mundo antiguo, profético, por supuesto. Ya el tema del satanismo, que algunos recurren, es por supuesto el mundo bajo el subterráneo, producto de no conocer lo que es importante. Y eso creo que es el mensaje que hoy tenemos, la importancia que debe tener el Estado, porque hay hasta una unidad de la Fiscalía y de la justicia colombiana para indagar sobre sectas siniestras. Pero resulta que no se han preparado, nuestros políticos le han tenido temor a instaurar la cátedra de historia y filosofía de las religiones, no para implantar una cátedra para mostrar una sola religión, sea la romana o los evangélicos que están ahora con su poder político económico desde Estados Unidos y Brasil, sino para conocer el mundo espiritual, los lugares importantes de la historia, para que nuestros jóvenes que viajan por el mundo cada vez más tengan más información sobre esto y aprovechen más. Que sepan que Stonehenge, por ejemplo, tiene que ver con ese antiguo mundo. Y recuerda que todos vamos a Inglaterra y visitamos ese lugar que está como a 60 kilómetros de Londres, este famoso calendario antiguo en piedra que se pierde en la noche de los tiempos. Ese es el mensaje que hoy tenemos los colombianos que recibir y la emisora Mariana transmitir, que el tema del Halloween tiene que ver con una tradición esencialmente espiritual. Y los niños salen a buscar dulces, salen a pedir dulces porque es producto de eso, de que los ángeles y sus antepasados les están llamando. A propósito, importante esa fecha porque los niños tienen acceso al mundo antiguo, los niños tienen acceso al mundo espiritual porque los ven más fácilmente, así como los animales, la naturaleza. Esto es lo maravilloso, mi querido maestro Adolfo Bey y queridos oyentes de emisora Mariana, de recordar hoy el Halloween y esta fecha del 31 de octubre y mañana el Día de Todos los Santos, porque es otro tema ya interesante, ¿no? Claro que sí, Imán Julián Zapata, pues muy agradecido por su colaboración, por su presencia en este programa y espero contar con su presencia en cabina en los próximos días. Seguro, en esta semana seguro se puede, vamos a la cabina y cerramos más de estos temas con calma, con profundidad, y bueno, compartimos con los demás contertulios y los demás oyentes de la gran e histórica emisora Mariana. Un abrazo y como buen viento y buena mar, como lo señalaba en otra Recordarle emisora. a todos los oyentes de emisora Mariana que soy un líder religioso mariano, me considero el primer musulmán mariano de Colombia y de América Latina. Perfecto, eso lo conozco. Gracias por su colaboración. Muchas gracias. Feliz día. Sí, es parte del análisis. Yo creo firmemente lo que dice el imán es que sí hace falta una cátedra de filosofía de la religión, historia de la religión, porque lastimosamente se ha tendido a banalizar esta esencia primigenia de lo que somos. Y eso ha sido un gran error, ha sido un fatal error, porque lo que hemos hecho es lastimosamente caer en estas fechas, en lo que yo le hablaba, la hipersexualización. Pero también es una fecha muy peligrosa para los niños, sobre todo porque lo que hablaba el imán, sí existen cultos. Es importante explicarle a nuestros oyentes los satanistas y los satánicos, que son distintos, a diferencia. Los satánicos buscan por medio del sacrificio humano lograr conectarse con unas vibraciones bajas, ¿sí? Lograr que este día pues se haya una apertura hacia el mundo de los muertos, y esta apertura los hace conllevar a recibir una fuerza de poder, lo que yo le decía a usted, de que en el momento en el que se rechaza al Supremo, pues empiezan a buscar por otro lado estas otras fuerzas. Hay algo muy elemental que sí es importante señalarlo, y es que la esencia que tuvo, o por lo menos la virtud que tiene el cristianismo, es que analiza muy profundamente, por ejemplo, esta práctica druida del mago Merlín, muy conocido en el mundo alquimista,
¿sí? Dentro de la sabiduría antigua, la tradicional, la hermética, la sabiduría hermética. Pero también digamos que el cristianismo es muy cuidadoso en los temas, no cae tan a profundidad de pronto en, digamos, absorber toda esta herencia, sino lo comprende y lo entiende más que todo para buscar la unidad, ¿sí? De cuerpo, mente y alma y espíritu, ¿sí? Que es muy importante para la consecución de una nación. Eso es otro elemento muy importante. Sin esos elementos metafísicos, que es metafísica significa más allá de la física, ¿cierto? Si no se busca y no se sabe entender esto, como decía Liman, lastimosamente muchas personas pueden caer en otros elementos que pueden ser autodestructivos. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Explorar con algunas cosas como el yagé y demás. Si usted no tiene una preparación previa, le cuento una cosa, usted puede quedar loco en el camino. Por Pero eso ¿cómo lanzar, cómo fabricar esos diques de contención para que la gente no caiga en esas prácticas? hay que estudiar mucho. Hay que estudiar mucho. Yo creo que estudiar es lo primero. Hay que investigar. Si nosotros no investigamos, no buscamos a profundidad y no lo vemos de una manera banal, porque la religión no hay que verla de manera banal, porque la religión, dice el arqueólogo cognitivo, Stephen Hall, dice que la religión está con nosotros y nació hace más de 60 millones de años. ¿El hombre moderno se ha alejado de Dios? Absolutamente, absolutamente. Y por eso es que busca en otras prácticas, al alejarse de Dios, ¿qué tiene que hacer? Tiene que buscar la fuerza en otras áreas. No sé si en el libro de la bruja de Caicedo también señala, de pronto logra como profundizar en la entrevista que tiene el autor con la bruja, precisamente estas prácticas. Eduardo Sí, Caicedo. bueno, en el libro menciona pues el camino que recorrió Amanda desde la primera lectura de tabaco, ¿no? Y estas prácticas como un poco, uno diría, un poco inocentes, ¿no? Hasta prácticas ya de buscar la muerte de personas y demás. O sea, es un camino que recorre la bruja que en un momento rompe con con esas prácticas porque a ella le empiezan a hacer la brujería. Ella ¿Y empieza el personaje de Amanda a quién representa en ese libro? al de la bruja. O sea, Amanda es la bruja, Amanda de la bruja. que el Germán está entrevistando. Sí, señor. Sí. Y en ese momento, cuando Amanda se da cuenta que le están haciendo brujería y que cayó, digamos, tocó el fondo, como se dice, ella busca ayuda católica, ella busca unos sacerdotes católicos a que le hagan un exorcismo. Ella El relata exorcismo está aceptado Sí. por la, Sí, señor. la Sí, religión sí. católica. Y ella relata el Y hay exorcismo. ciertos sacerdotes autorizados. Sí, Hay ciertos sacerdotes. Sí, señor. se necesita tener una previa preparación en psiquiatría. El sacerdote que haga ese proceso, primero hay que hacer una evaluación Sí. psiquiátrica de la persona, ¿cierto? Para poder entrar a determinar de que no sea un tema psiquiátrico y ya se pasa hacia otro escenario. La definición técnica de exorcismo, ¿cuál es? Exorcismo conlleva a exo, a sacar, ¿cierto? Al éxtasis, a sacar el éxtasis, que mire que viene la misma palabra de éxtasis que es el chamanismo. El chamanismo es la técnica del éxtasis, explica Mircea Eliade, que es el autor con el que me baso, explica que esa es la técnica de cómo las personas de alguna forma u otra entran en otro estado no consciente, sino inconsciente, ¿cierto? Y empiezan a experimentar estas formas, representaciones y demás. El exorcismo que busca ¿qué? Pues sacar, ¿cierto? Aquella fuerza que puede ser maligna, ¿sí? En el ser humano para entrar en ese ejercicio. Y en La Bruja lo que hace Germán Castro Caicedo es destapar una realidad muy conocida, que es esa relación de la brujería y la política, Sí, señor. Y no que solo lo es hemos logrado erradicar, Sí, señor. y Y no todos los solo, efectos nocivos que eso trae. claro, por supuesto. Y es que no solo toca el tema, digamos, eso, de Julio César Turbay y demás, toca el tema del narcotráfico con la brujería. Eso es un tema que también tampoco, pues, uno tomaría como la obvia con el tema de la brujería, porque el narcotráfico viene del mal, ¿no? Pero él también toma como uno de los primeros narcotraficantes que hubo aquí en Colombia también buscó a Amanda para que le hiciera estos ritos y demás. Bueno, Ahí hay un tema, que pena te sí, interrumpo, Eduardo, que me parece importante señalarlo. Hay una sentencia en Justicia y Paz, recuerdo tanto cuando estudiaba estos temas, que dice una de las magistradas de Justicia y Paz, hablando de escenarios dentro del conflicto armado,
¿sí? Ella señalaba y hablaba de que los paramilitares hablaban de que ellos hacían un ejercicio que se llama el cruzarse. ¿Qué es cruzarse? Cruzarse es buscar por medio de un brujo, un chamán, una bruja, un chamán, la manera en que usted se pueda proteger contra balas, contra ataques o cosas de este tipo. Y es tan impresionante este tema que en una de las sentencias de una magistrada de justicia y paz dice, esto es un tema que hay que investigarlo, pero sobrepasa cualquier límite jurídico, cualquier límite de medicina. O sea, esto es una cuestión de que debería estudiarse, tal vez por sociólogos, por teólogos, por filósofos, debería estudiarse porque parece ser que es un elemento muy continuo dentro del conflicto armado. Se sabe que entre paramilitares y guerrilleros se hacían cruzarse, sí, es como un tipo de rezo para poder protegerse. Incluso decían que el mono Jojoy tenía un brujo muy Sí, señor. poderoso Sí, al señor. Pues respecto. sí, hay varios, no solo el presidente que usted señala, sino que hay varios en sus relaciones con este tipo de personas. Sí, el hombre moderno se ha alejado de Dios y esta es una de las consecuencias. Hay que regresar al camino recto y esto es de las cosas que está afectando a la sociedad. Y no podemos utilizar un día como hoy para promover este tipo de prácticas. Todo lo contrario, darle un enfoque concreto a la diversión de los niños y no temas paralelos, si pues si así se puede mencionar, como esas prácticas irregulares. Sí, de acuerdo, porque los que terminan pagando los platos rotos, pues son las personas del común, los niños, los jóvenes, o personas, digamos, que de pronto están en su etapa de querer conocer, de investigar, de Y que buscar, por ¿sí? ingenuidad, por desconocimiento, caen en ese tipo de De cosas. acuerdo. Y resultan en prácticas totalmente nocivas que mire que yo le puedo decir a los oyentes es que usted puede creer o no creer en esto. E independientemente, o sea, usted asume una posición, pero hay algo sí muy cierto y es que esto sí trae consecuencias. Me imagino que en la obra se especifican las consecuencias que tuvo para la Por protagonista. supuesto, miren, Amanda, en el proceso del exorcismo que le realizan, ella menciona que ella empieza a escupir alfileres y gusanos. Estamos hablando del libro La Bruja. Sí, señor. En este libro relata, pues, de una manera muy cruda, porque Amanda pues, cuenta todo lo del informe final que tuvo el sacerdote que le hizo el exorcismo, porque ella no recuerda nada. Ella entró en un trance y no recuerda. Pero el sacerdote relata que en ese informe, que ella empieza a escupir alfileres y gusanos, y empieza a hablar en lengua, bueno, todo este tema que envuelve el tema de los exorcismos, también muy relatado también por el padre Gabriel Amort. Y eh, Amanda habla como con ese camino de redención que tuvo, porque ella encuentra al final a Dios, se vuelve católica, encuentra pues a Dios en su corazón, si lo podemos llamar así, y ella se arrepiente de todo lo que hizo con este tema. Ella menciona, por ejemplo, cómo una simple lectura de tabaco puede conllevar a llamar al mal a la vida de uno. Y cómo, Imagínese todo lo que eso conlleva, esas sí, prácticas señor. irregulares. De hecho, algo muy interesante que quería hacer la anotación es que la modernidad es tan decadente, estimado maestro, que los movimientos modernistas tienden a rechazar, por ejemplo, el cristianismo, el Sí. catolicismo, o incluso el mismo Islam, todas estas tradiciones, herencias antiguas, tienden a rechazarlo por cambiarlo por formas modernistas. Entonces creen que jugar con la tabla Ouija, con de fumar, sin tabaco, creen y las cartas, creen que es un tema probemos, ¿sí? Como que, esto es más chévere que no ir a misa, por ejemplo. Lastimosamente, en un mundo que parte de la modernidad fue la secularización, la nefasta secularización, que fue en el momento en el que se desprende la religión de la política, pues, ¿qué pasa? Se aíslan totalmente y se cree que están en un mundo disparejo y por ese motivo la gente no investiga ni los que estamos dentro del proceso político, ni tal vez muchos de los que están dentro del proceso religioso hacen una investigación profunda que amerita que esto no sea tratado de una manera tan sencilla. Y digamos, también hay que resaltar el tema de cómo también unos ciertos ritos cartagineses, ¿no? Porque ya estamos hablando de que esto, como es precristiano,
como ciertos ritos cartagineses, por ejemplo, el culto a Baal, ¿no? También ciertos cultos asirios como el culto a Moloch, eso es Moloch. todo, tienen ciertos ritos y simbologías alrededor que hoy en día están más que presentes, ¿no? O sea que tampoco estamos hablando de que, es que se inventaron nuevos, no, todo esto viene desde esa época. Y estos cultos a la larga terminan transformados en estos temas satánicos y demás, ¿no? Hoy estamos no solo analizando este tipo de temas, sino colocando ahí la alarma para que no caer en este tipo de cosas. Sí, señor. Absolutamente. El hombre tiene que regresar a Dios, a la religión, y no utilizar este tipo de fiestas para caer en esa trampa. Sí, de acuerdo. Lastimosamente, hoy estamos viendo, de pronto nuestros oyentes han investigado, o lo dejo para investigación, lo que pasó en Estados Unidos con lo que se destapó algo que se llamó Pizzagate, el tema de Hollywood y lo que había detrás de los correos que sacaron de Hillary Clinton, muy importantes analizarlos, analizar cómo han habido una serie de denuncias, sobre todo dentro de Hollywood y demás, incluso para rematarlo, si alguien no ha visto la película de Ojos Bien Cerrados del maestro Stanley Kubrick, les encomio a que lo vean, lo revisen y lo estudien, porque allí se envían unos mensajes muy claros de cómo en estos sectores también culturales y sobre todo del poder profundo, del estado profundo, se está analizando cómo han utilizado estas prácticas para mantenerse. El culto a Moloch, por ejemplo, que era el culto hacia los niños, y ojo porque esto compete hoy, lo que puede pasar en la celebración de esta noche, era entregar la sangre inocente de los niños, que no hay nada más inocente que un niño, ¿cierto? Para buscar un poder que los mantenga dentro de su proceso y lastimosamente Hollywood es un partícipe de Hay ello. que prevenir a la sociedad por este tipo de prácticas. Hay que encauzar bien a la opinión pública para que en un acto de ingenuidad, por desconocimiento, repito, caen en este tipo de prácticas. Vamos a ver si coordinamos con Vanessa. El doctor Víctor Velázquez Reyes, primero teníamos algo de la semana anterior y hoy nos acaba de enviar un nuevo audio. El que envió hoy, el último que envió sobre el tema que hoy estamos analizando. Doctor Víctor. Muy buenos días, les habla Víctor Velázquez Reyes para el comentario con Adolfo Becker. El mundo hispano y sobre todo en la América Latina se conmemora hoy el Día de los Niños. Otros lo denominan el Halloween. Otros, traduciendo al español, dicen el Día de las Brujas. Y se hace fiesta, parranda y se disfrazan. Los mayores disfraces que se utilizan en esta época son disfraces de brujas, de duendes, de cadáveres, de terror, de piratas. La verdad, esta es una fiesta pagana, es una fiesta que se inició hace muchos tiempo en Inglaterra, donde se conmemoraba precisamente este día y se fue extendiendo folclóricamente a otras tierras, entre esos a nuestro bello país. La Iglesia Católica, algunos sacerdotes censuran este comportamiento y las iglesias evangélicas también critican. Algunas personas de la cultura, algunos psicólogos han pedido que este día se llame el Día de los Niños, una celebración para hacerle una fiesta a los muchachos y pidan dulces. Los psicólogos actuales, los psiquiatras
las personas que defienden menores, la Defensoría del Pueblo, que otras instituciones han pedido que en un día como hoy se tenga mucho cuidado con los niños, no se les deje solos, porque corren peligro. Y efectivamente, sectas satánicas han venido aprovechando de este día en que la familia se sumerge en esta celebración para hacer cultos a Satanás. Otros utilizan estos días para buscar huacas. Ya vimos, por ejemplo, que en Antioquia a un niño de 6 años de nombre Maximiliano le quitaron la vida a hospicio. Termina su comentario. Gracias, doctor Víctor Velázquez Reyes. Sí, una relación de lo que puede pasar, de lo que está pasando con la sociedad y los riesgos de no tener claridad de lo que se celebra hoy. Un tema muy preocupante fue lo que pasó con el niño Maximiliano. Sí, sí. Estuvimos muy pendientes de esa noticia y es que pues los padres sabe que en este municipio de Antioquia la celebración, la celebración no, sino el uso de la brujería, la magia y demás para conseguir huacas, realmente para buscar ciertos temas, bienes materiales, cómo empiezan a utilizar niños. Y es que, ¿por qué los niños? Eso es un tema que los estudiantes deben saberlo, porque como lo mencioné previamente, los niños, su inocencia y su sangre, la sangre del niño es una sangre incorruptible. Y es para estos movimientos y para estos personajes muy necesario para poder ellos lograr conectarse con entidades malignas o de baja profundidad. Yo creo que un elemento muy importante y curioso a declarar es que todo esto que estamos viendo viene de prácticas muy anglosajonas, muy de esas áreas que son totalmente opuestas a nuestra tradición hispánica, ¿no? Tenemos el caso de Anthony LaVey, por ejemplo, que dice nuestro invitado. Bueno, el caso de Anthony LaVey también, un poco también con lo que menciona William de Hollywood, toda esta amalgama de famosos de Estados Unidos. Anthony LaVey creó una iglesia satanista en Estados Unidos, no satánica, satanista. Y meten unas celebridades ahí, por ejemplo, un cantante, Sammy Davis Jr., fue uno de los mayores representantes. Hubo generales de los ejércitos de los Estados Unidos también, el segundo al El caso mando. de Pulaski. Sí, señor. El caso de Pulaski. Total. Pulaski, sí, señor. Y empieza como una cohesión y una cohesión con toda la amalgama del Estado norteamericano, porque no solo fue Hollywood, fue todo el Estado, políticos, demás, con estas fiestas que hacían. Últimamente se ha vuelto también muy personaje a esta artista, Ana Ibrahimovic, creo que se llama, Ibrahimovic. También ella está abiertamente satanista, también hace sus reuniones, invita a toda esta amalgama de Hollywood, también que también de pronto con esa herencia. Parte de los errores de la sociedad actual tiene que ver con esa relación. Y esa dependencia de los líderes y esa... Cuando usted se desconecta, cuando el mundo político, dirigente, cultural, se desconecta de su fuente primaria, que usted quiera... Se aleja de Dios. Se desconecta, pues usted termina yendo a cualquier escondite, a cualquier baja vibración maligna para lograr mantener un poder que, entre otras cosas, es un poder que uno sí puede recurrir, pero al Dios Supremo. No hay duda. Por eso realizamos este tipo de programas. No solo conocimiento, información, sino prevención. Absolutamente. Y en el día de hoy sí que la palabra tiene espacio. Hay que prevenir de los riesgos de una celebración que todavía no tiene la suficiente interpretación por parte de la sociedad colombiana. Porque en términos históricos es una celebración nueva. Sí, en términos históricos es una celebración. Sí, es muy moderna, realmente, muy moderna. para el país. Y yo también quería mencionar algo, y es que una tristeza, ¿no? Que en la Constitución del 86 que decía, Dios, fuente suprema de toda autoridad, ¿no? Allá buscaron en la Constitución del 91 la defensa de Dios, pero no dicen
Es una defensa que Sí. uno ve el cambio también que ha pasado en la política colombiana, no más con esas palabras. Antes de la constitución del 91, Ujú. el país estaba al Sagrado Corazón. Sí, ¿de Sí, acuerdo? señor. Y anualmente existía la ceremonia que el Ah, sí. presidente le entregaba el país al Sagrado Corazón en la iglesia del Voto Nacional, ¿recuerda? Sí, señor. Es muy cercana. Pues por eso realizamos este tipo de diálogos, este tipo de debates para mayor conocimiento. Se me quedó en el tintero. ¿Usted dirige el instituto? Yo soy el director de la Escuela de Formación del Movimiento Identitario de Colombia. Sí, Y, señor. y ese movimiento identitario, ¿quién lo preside? Lo preside aquí mi Ah, compañero. pues muy interesante lo que Julián ustedes hacen, Rojas. Por Sí, señor. supuesto. tratando Buscamos- de fortalecer las raíces de la sociedad Sí, y señor. los valores, Sí, señor. que es tan importante en este momento de Valores crisis. cristianos. Sí, señor. Pues, filósofo William Rojas, como siempre, muy grato verlo y continuamos en este diálogo semanal, ¿no? Espero contar Maestro, con su presencia, con su colaboración. necesitamos hacer mucha pedagogía. Hay que hacer mucha pedagogía Y- en una sociedad que está en riesgo. Colombia necesita una gran regeneración. Y se los digo desde el movimiento identitario y desde la filosofía, desde como cristiano que soy, se necesita una regeneración moral, porque lo que estamos viviendo hoy, mi estimado maestro, es que no hay valores, no hay moralidad. Nuestros dirigentes se entregan, prefieren entregarse a otro tipo de creencias en vez de buscar al Dios Supremo. Y yo creo que la regeneración es lo único que se necesita. Regeneración o catástrofe. Gracias. ¿Regeneración o muerte de quién era? Catástrofe. Catástrofe. Ah, Sí, señor. De Rafael Núñez. Rafael Luis. Sí, señor. Gracias, Eduardo Caicedo, Sí, por señor. venir. Admiro mucho a su familia. Tengo nexos Gracias. no solo con Gustavo, gran periodista, uno de los grandes investigadores, escritor, toda su familia. Sí, señor. Consuelo, que fue concejal de Sí, Bogotá. señor. Gustavo también. Que fue Gustavo, director sí, estamos hablando de de Gustavo Caracol, sí, señor. Germán, el gran escritor histórico de Zipaquirá. Sí, señor. Sí, El señor. gran escritor José Fernando, que fue defensor del pueblo, Y sí, fue congresista también. congresista. Así que mi admiración y mis recuerdos de Zipaquirá. Sí, señor. De otras cosas, en Zipaquirá estudió Gabriel García Márquez. Ujú. Sí, señor. En el estudio. Ella estuvo, contó con su novia zipaquireña, Berenice Martínez. Sí, señor. Con Gustavo, ella- de hecho, tiene un libro sobre la vida de Gustavo, de Gabriel García Márquez en Zipaquirá. Es un libro muy interesante. Ahí Más. debe comentar la novia zipaquireña de Gabriel García Márquez, Berenice. Sí, señor. Berenice, que vivía en la parte de atrás de la catedral, Sí, señor. hija del pintor Martínez. Señores, aquí comentarios y celebro la presencia no solo del filósofo William Rojas, sino de nuestro invitado Eduardo Caicedo. Por hoy termina el gran debate con Adolfo Vega. Nos encontramos mañana, si Dios quiere, 11 de la mañana, aquí en los 1400 de la AM, los 1400 de